Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Y el día de hoy vamos a continuar con los temas referidos pues al curso de biología. El día de hoy nosotros vamos a hacer un trabajo enlazado también al tema, a una presentación de diapositivas, la cual les va a permitir a ustedes poder conocer y comprender algunas características más con respecto a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Entonces, para esto nosotros vamos a hacer uso de una diapositiva, ¿ya? La cual de repente ustedes ya están visualizando, ¿ya? Y tiene que ver con el siguiente tema, ¿cierto? Me relaciono con mi entorno a través de mis sentidos, ¿ya? Muy bien. Nosotros tenemos 5 sentidos, los cuales están dispersos por todo nuestro organismo, ¿no es cierto? Por todo nuestro cuerpo. Fundamentalmente, 4 de ellos se encuentran en la cabeza, ¿ya? Principalmente en nuestro rostro. Tenemos pues el sentido auditivo, ¿no es cierto? Tenemos el sentido visual, tenemos el sentido olfatorio, tenemos el sentido del gusto y tenemos el sentido del tacto. Son todos nuestros 5 sentidos, ¿no es cierto? Y estos 5 sentidos nos permiten relacionarnos con nuestro entorno, percibir lo que lo que encontramos en nuestro entorno y lo que nos puede estar dando una sensación agradable o una sensación también desagradable. Estos sentidos nos permiten identificar con todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, por ello que son importantes. ¿Ok? Muy bien. Nuestros sentidos están unidos a su vez a órganos, ¿no es cierto? Los órganos especializados del sistema nervioso son aquellos que nos van a permitir percibir una diversidad de cosas que están en nuestro entorno. Y esa diversidad de cosas va a ser gracias a través de los sentidos. Nosotros vamos a ver una tabla donde encontramos las siguientes características, propiamente el sentido, el órgano, el estímulo que se está manifestando y el receptor. El receptor viene a ser las terminaciones nerviosas, que se le va a dar una terminología que ustedes van a luego a ir identificando. ¿Ok? Vamos a empezar por el sentido de la vista. El sentido de la vista está constituido fundamentalmente ¿por qué órgano? Por el ojo, ¿no es cierto? Ya. El sentido de la vista y el ojo, pues, no toda persona que tenga ojo tiene funcionando un sentido de la vista, porque vemos o conocemos de repente personas que son invidentes, presentan sus ojos, pero no están estimulados o no está funcionando su sentido de la vista, no tienen la capacidad de poder percibir. ¿Ok? Entonces, por ello de que ambos tienen que estar en perfecto estado, el ojo y el sentido de la vista. ¿Qué cosa estimula nuestro funcionamiento del ojo para poder percibir las cosas a través del sentido de la vista? Principalmente la luz, ¿no es cierto? La luz es quien nos va a ayudar a percibir a través del órgano, del ojo, ¿no es cierto? Todas las cosas que se encuentran en nuestro entorno. Por ejemplo, el color de las cosas, ¿no es cierto? Desde el color más claro que a ti te puede agradar hasta el color más oscuro que también a ti te puede agradar, ¿no es cierto? Entonces, eso es gracias pues a la presencia de luz. El percibir las formas de las cosas también se va a dar gracias a la luz. Tú dirás, pero ¿qué tiene que ver la luz con la forma? Si es que imagínate en un cuarto totalmente oscuro, donde no haya ningún haz de luz, tú no vas a poder ver las cosas que se encuentran dentro. Y por lo tanto, al no poder ver las cosas, no puedes ver ni las formas, ni el tamaño, ¿no es cierto?, de esos cuerpos. Entonces, por ello que la luz es importante para ello, ¿ya? En presencia de luz, tú tienes la capacidad de poder percibir colores, percibir formas y tamaños. Y en la claridad o en la luz, tú también puedes distinguir o determinar las distancias, ¿no es cierto? Muchas veces puedes decir, ese poste se encuentra a 5 metros de mi posición. De repente puedes decir, ese cerro se encuentra a 5 kilómetros. ¿Qué estás determinando ahí? Estás determinando distancias, ¿no es cierto? Y eso es lo que te permite este sentido a través del ojo.
¿no es cierto? ¿Y tipo de receptor nervioso es el que se está estimulando ahí? El sentido llamado fotorreceptor. Receptor es quien recepciona. El término de foto viene o proviene del término o representa o significa lo que vendría a ser luz. Por ello que cuando decimos fotorreceptor estamos hablando de recepcionar la luz, ¿ya? Por ejemplo, cuando te dicen fotografía, foto se refiere a lo que es luz, grafía, escritura o gráficos, o sea, gráficos que se capturan de la luz. Por ello que en una fotografía se puede distinguir las cosas cuando hay luz, ¿no es cierto? Cuando te dicen, por ejemplo, o te dan la palabra fotosíntesis, foto, luz, síntesis, transformación. O sea, cómo la planta, a través del proceso de la fotosíntesis, transforma la energía de la luz en una sustancia química, que es el producto de la fotosíntesis propiamente. ¿Ok? Entonces, por ello que se habla de esa terminología. Muy bien, hasta ahí. Quien tiene alguna pregunta, puede encender su micrófono. ¿Sí? ¿Quién tiene pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, porque ya lo conocen, ¿no es cierto? El sentido de la vista es uno de los más desarrollados por nosotros. Muy bien. Seguimos entonces. Sí, dime. ¿Alguna pregunta? No. Ya, seguimos entonces. Siguiente sentido. Sentido del oído o sentido auditivo, ¿no es cierto? ¿Qué órgano forma el sentido auditivo? A ver, ¿quién sabe? El oído, el oído, el oído. Claro, el oído, ¿no es cierto? Ya, el oído, ¿no es cierto? ¿Y qué estimula el funcionamiento de ese oído? Sonidos. Los sonidos, ¿no es cierto? Los sonidos que pueden ser, por ejemplo, música, ¿no es cierto? A muchos de nosotros nos gusta distintos ritmos de música. De repente, un ruido también lo podemos percibir a través del sentido del oído. Por ejemplo, cuando se nos cae y se rompe un vaso, ¿no es cierto? Ese es un ruido, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, conversamos, lo que ustedes están haciendo en estos momentos, escuchándome, me están escuchando gracias al sentido del oído, ¿no es cierto? El sentido auditivo, perdón. Ya, entonces, de esa manera ustedes, pues, hacen uso de este sentido, ¿ok? Muy bien. Siguiente, receptor. El receptor es el llamado mecanorreceptor. Para que nosotros podamos escuchar, percibir cualquier tipo de sonido, esos sonidos normalmente se van a producir a través de un proceso mecánico, ¿ya? Un proceso mecánico es, por ejemplo, cuando se enciende el motor de un carro, ¿no es cierto? ¿Cómo hace el sonido del motor de un carro? A ver, ¿quién me dice? ¿No es cierto? Ya, muy bien, ¿ya? ¿Ya? Es un sonido mecánico, ¿ya? Cuando, por ejemplo, se te cae un vaso que es de vidrio y choca contra el piso que es pues, es sólido, ¿no es cierto? Ese es un proceso también, ese choque también es un proceso mecánico, ¿ya? Entonces, los procesos mecánicos son aquellos que van a ser percibidos también por los mecanorreceptores, ¿ya? Entonces, por ello de que viene ahí esa terminología. Todo proceso mecánico es capaz de producir un sonido netamente mecánico, que el cual pues va a ser percibido gracias a ese receptor. Muy bien, seguimos con el siguiente sentido. Gusto, ¿quién lo produce? ¿O quién es el órgano que lo percibe? La lengua, la lengua. La lengua, ¿no es cierto? La lengua, muy bien, ¿ya? ¿Y qué estimula? ¿Qué hace que nuestra lengua pueda Sabores, los sabores. sabores, ¿no es cierto? Las sustancias químicas, ¿no es cierto? Amargo, Claro, dulce. salado, dulce, amargo, ácido, umami, son los únicos sabores, Sí. ¿sí?
No. No, hay Por más. ejemplo, si yo te digo picante, ¿será un sabor? Sí, No. Sí. Claro. sí. ¿Alguno de ustedes de repente ahora cuando es como ya va a ser la hora del almuerzo, ¿no es cierto? Pónganse la cuchara sin alimentos en la boca y van a percibir un sabor también totalmente diferente que muchas veces nosotros ni nos hemos dado cuenta, que es el sabor metálico. La cuchara cuando está en nuestra boca, ¿ya? Vamos a sentir ese sabor metálico que tiene la cuchara, que es otro sabor también. Y hay diversos tipos de sabores, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nuestra lengua se va a encargar de percibir esos sabores. Ya no piensen que solamente son 5 sabores, nada más, son muchos más, ¿ya? Y por ejemplo, para percibir los sabores, como son las diversas sustancias que nosotros vamos a probar, son sustancias químicas que mayormente se van a disolver en un líquido, ¿ya? Al ser disueltas, ya entran a un proceso químico. Y quien se encarga de percibir eso son los quimioreceptores, ¿ya? Entonces volvemos nuevamente del inicio. Vista, los receptores son los fotorreceptores. Del oído, los receptores son los mecanorreceptores. Y del gusto, los receptores son los quimioreceptores. ¿Ok? Muy bien. Vamos hasta ahí 3. ¿Nos faltan cuántos sentidos? 2. Vamos a ver. Siguiente sentido. Olfato. ¿Qué órgano es? La nariz. La nariz, exactamente. ¿Qué estimula o qué permite que la nariz pueda percibir los olores? Las sustancias químicas también. Mira, sentido del gusto son las sustancias químicas. Sentido del olfato también son sustancias químicas. O sea, el receptor, ¿qué cosa será para el olfato? ¿Qué podrá ser? ¿Qué receptor podrá ser para el olfato? ¿Mm? Será el quimioreceptor. Que usted dirá, Que el gusto. claro, ahí viene Pero, ahí la profesor, pregunta, ¿no? ¿Sí? profesor, es el mismo. Ajá, se dieron cuenta, es el ¿Puede mismo. repetir? ¿Ah? ¿Se puede repetir? Se puede repetir, sí, pero va a haber un detalle, una diferencia. Ya. Vamos a ver la diferencia. ¿Por qué los dos se repiten, pero los dos tienen órganos diferentes? Los quimioreceptores que van a estar en la lengua, ¿ya? Son sustancias químicas que se van a disolver en agua o en saliva, ¿ya? Mientras que los quimioreceptores que se encuentran en el sentido del olfato son sustancias químicas que se van a encontrar ¿en qué estado? En estado gaseoso, ¿ya? Mientras que las sustancias químicas, ¿ya? Que van a percibir la lengua tienen que estar disueltas en un líquido o en saliva. Las sustancias químicas que va a percibir el sentido del olfato tienen que estar en estado gaseoso, ¿ya? Por ejemplo, tú no puedes percibir el olor, por ejemplo, con la lengua de un perfume, ¿no es cierto? Porque lo que emite el perfume son olores, son sustancias gaseosas. El único órgano que se encargaría de percibir esos olores en estado gaseoso son la nariz, a través del sentido del olfato, ¿ya? O sea que la nariz tiene un quimioreceptor para percibir sustancias químicas en estado gaseoso, mientras que la lengua tiene un quimioreceptor encargado de percibir las sustancias químicas disueltas en agua o disueltas en la saliva. ¿Ok? ¿Ya vieron la diferencia? Sí, ya no sé, está claro ahora, ¿no es cierto? O sea, el quimioreceptor son los mismos, pero uno está encargado de percibir las sustancias que están disueltas en agua o en saliva y el otro simplemente en estado gaseoso. Ya está. Ya diferenciamos los quimioreceptores del gusto y el olfato, ¿ok? Muy bien. Si tú tomas una gaseosa, ¿quién va a percibir ahí? El gusto. El gusto, ¿no es cierto? Muy bien. Ya. Si tú, por ejemplo, te vas a una pollería
que ahorita no lo podemos hacer, pero después cuando te vayas a una pollería, ¿qué se va a desarrollar? ¿Con qué vamos a percibir ahí? Gusto. Gusto. Pero si no te han servido todavía, Olfato. claro, ¿no es cierto? Si no te han servido, lo percibes a través del olfato, pero una vez que te han servido, lo devoras y lo saboreas a través del quimioreceptor, ¿no es cierto? Con la lengua. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Y qué sentido nos faltaría? ¿Cuál sería el sentido que nos falta? El tacto. El tacto. Muy bien. Tacto. El tacto. ¿Y dónde se encuentra el sentido del tacto? La piel, La en la mano, piel. ¿En la mano o en la piel? En la piel, ¿no es cierto? ¿Y por qué mayormente no dicen siempre la mano? Porque la mano a veces se agarra cosas con la piel. No, pero si la mano está recubierta de piel. No sé, algunos dicen así. ¿Ah? Porque dice que la mano es lo que agarra las cosas. Es lo que agarra las cosas. Y O será por la también, piel. o será también por lo que la superficie de la piel de la mano es más sensible. Y al ser más sensible puede percibir las cosas más detalladamente. ¿Mm? Ya, entonces, por ello es que nuestra piel más, la parte más sensible y la parte más perceptible de nuestro cuerpo es la superficie de la mano, que está también cubierta de piel. ¿Ya? Entonces, por ello. Ahora, dime. Oye, ¿solo esto no nos serviría? Sí, ¿está fácil o no? Sí. Sí, ustedes ya lo conocen. ¿Ya? Estamos poniendo algunos ejemplos que ustedes ya deben saber. ¿Ya? Entonces, por ello. Ahora, cuando se habla de piel, por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, te dicen que cierres los ojos y te ponen un lapicero en la parte posterior de la mano? O sea, en la parte de arriba de la mano. ¿Podrás percibir las cosas normal? Sí. No. Podrás sentir el peso, pero no podrás percibir las cosas tal igual como están en la superficie de la palma de la mano. ¿Ya? Muy bien, sigamos, a ver. En la piel vamos a poder percibir las cosas si están duras o no. Si está frío o caliente. Si es suave o áspero. ¿No es cierto? O si nos producen dolor. ¿Ok? Muy bien. ¿Y quién es el receptor? No sé. ¿Quién será el receptor? ¿Podrá ser alguno de los que está ya mencionados arriba? ¿O será uno nuevo? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sea los mencionados que son arriba. ¿Cuál de ellos podría ser? El fotorreceptor, no, me caí. ¿Termorreceptor? ¿El cuál? Termorreceptor. Termorreceptor, claro. No está ninguno de los que... O bueno, está uno de los que está arriba, pero también tenemos dos receptores. El mecanoreceptor, exactamente. Aarón, lo viste en la hoja, ¿no? Y el termorreceptor. ¿Ya? Son los dos receptores que tiene la piel. ¿Ya? Por ello que nuestra piel puede determinar si está frío o caliente. Pero tú dirás, ¿es el único órgano que percibe si la cosa está frío o caliente? ¿O nuestra lengua también puede percibir? Nuestra lengua también. Claro, o sea que nuestra lengua también está recubierta de piel. Aparte de percibir sabores, también es capaz de percibir frío o caliente, o sea, también tiene termorreceptores. ¿Ok? Muy bien. Vayamos ahora a lo siguiente. El ojo tiene estructuras internas, ¿no es cierto? Y estructuras externas. Tenemos ahí, ¿ya? Párpados, pupila esclerótica, iris. Todo eso está en la parte externa. Y en la parte interna tenemos una estructura que se llama humor vítreo, pero ese ojo tiene una colita hacia atrás. No sé si lo observas. No. Una colita amarilla. Dice nervio óptico, ¿no es cierto?
Sí. Ese nervio óptico es gracias a lo que nosotros podemos ver, porque ese nervio óptico se comunica con el cerebro, ¿ya? Y toda la imagen que llega al interior del ojo tiene que ser proyectada a ese nervio y ese nervio lleva la imagen al cerebro. Entonces, de esa manera nosotros podemos percibir las cosas. El otro sentido, el sentido del oído o auditivo, ¿no es cierto? Sí. La parte externa, la parte que está por acá, ¿no es cierto? Es lo que vendría a ser la oreja. Pero el oído se divide en tres partes. La parte que está en la oreja, que se le llama oído externo. La parte que está donde está el color medio verdoso en un túnel, ¿ya? Que recibe el nombre de oído medio. Y la parte donde está un Oído caracol, interno. parece, el oído interno, Interno. exactamente. Pero ¿qué pasa después del oído interno? ¿Qué cosa sigue? Hay una línea La amarilla. campana. La campana. Hay una línea amarilla después de ese caracol. Hay un, le llaman también nervio auditivo. Ajá. Mira, el sentido de la vista tiene un nervio, que es el nervio óptico, que va hacia el cerebro. El sentido auditivo tiene un nervio también auditivo, que va hacia ¿dónde? El cerebro. Al cerebro también, ¿ya? Entonces mira, ya van dos sentidos que los nervios van al cerebro. Vayamos al siguiente sentido. La lengua. Oh, qué asqueroso se ve. Ajá, pero así es nuestra lengua. Se perciben algunos sabores que están indicados, pero se ven algunas estructuras. Por ejemplo, las papilas, ¿no es cierto? Las papilas fujiformes, papilas calciformes, una serie de estructuras que se encuentran en las papilas. En su interior de la lengua hay una serie de nervios que también llevan esos gustos al cerebro. ¿Ya? Van a ir al cerebro. Ya tenemos el sentido de la lengua. Vayamos al cuarto sentido. El sentido olfatorio, donde vemos pues a la nariz. ¿Ya? Mira, tenemos acá la nariz, tenemos la cavidad nasal, tenemos los senos esfenoidales, y hacia esta parte superior se encuentra el bulbo olfativo. Ese bulbo olfativo contiene ¿a quién? Al nervio olfatorio. Y ese nervio olfatorio lleva todo hacia el cerebro. O sea, mira, los cuatro sentidos que hemos visto llevan el mensaje hacia el cerebro. Y vemos por último lo que es la piel. En la piel no vamos a encontrar un solo nervio. Encontramos muchos nervios, pero que están en la parte más profunda de la piel. En la piel se distinguen fundamentalmente tres tipos de capas. Una capa superficial, que es la llamada epidermis, una capa delgadita. Una capa intermedia, que es la dermis. Y la hipodermis, que se encuentra muy por debajo, ¿ya? Por debajo de esto ya se encuentran los músculos, ¿ya? Entonces, son los 5 órganos que forman parte de nuestros sentidos, ¿ok? Entonces, hasta ahí. ¿Tienen alguno de ustedes alguna pregunta? No. No. ¿Todo está claro? Sí, ¿Sí? profe. Dime. Sí, profe, está entendido. Ya. Lo que me interesa que ustedes sepan fundamentalmente, los sentidos ya ustedes lo saben. Los órganos también ustedes lo saben. Lo que yo quiero que ustedes sepan es los receptores, ¿ya? El sentido de la vista es un fotorreceptor. El sentido auditivo es un mecanorreceptor. El sentido del gusto es un quimiorreceptor. El olfato también es un quimiorreceptor. Y el tacto es un termorreceptor y un mecanorreceptor a su vez. Tienen dos tipos de receptores. ¿Ok? Eso para mí es lo más importante que tú debes saber y dominar. ¿Ok? Los Están órganos... en el chat por la pantalla roja. ¿Ah? Profesor, Dime. me tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué el tacto tiene dos receptores? Ah, ya, ¿por qué? También tiene el dedo rojísimo. Claro, el tacto tiene dos
receptores porque puede hacer esas dos funciones. Determinar lo caliente y lo frío. Y también percibir las estructuras que se encuentran a su alcance. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Ahora, lo siguiente. Si yo te preguntara, por ejemplo, y esto es opinión de ustedes, de los 5 sentidos, ¿cuál sería el sentido más importante? El tacto. ¿El tacto, ustedes creen? Sí. ¿Sí? ¿Otro qué dice? ¿Qué opina? Tacto igual, profe. Tacto. Muy bien. Para ustedes sería el tacto. Yo les digo, para mí sería el sentido de la vista. Bien. Ah, sí, también, porque con eso puede ver. Exactamente. Como te dije, el sentido de la vista, el órgano, el estímulo, gracias a la luz, nosotros podemos percibir distancias. Cuando tú no tienes el sentido de la vista, tú no puedes identificar a qué distancia se encuentran las cosas. Y no puedes desplazarte tampoco. ¿Ya? Entonces, por ello. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ha sido muy importante el día de hoy y por lo tanto, nosotros hemos llegado a lo que vendría a ser, ¿qué cosa? Fin del tema. El fin del tema. Muy bien. Yo sé por qué Ustedes, qué tono de piel eres para esto. perdón, Profesor, siga. ya. Nosotros, ustedes, mejor dicho, tienen una serie, un material, una separata que está colgada en Cubicol, ¿no es cierto? Ese material tú lo tienes que desarrollar en tu cuaderno, ¿ya? Para que nosotros luego lo podamos revisar. Profesor, Dime. ¿se puede imprimir? No, de preferencia y lo ideal es que tú lo escribas. Profesor, yo solo imprimí una clase. Ya, pudo haber sido La una del clase. coronavirus. Ya Ah, es, yo imprimí todas las clases. ya, pero la segunda y tercera clase tiene que estar ¡Qué escrita vagón eres! y letra de usted, Hecho por Josby. ¿ya? Ya, entonces, ¿por No, qué? imprimí las hojas y las copié todas. Pero Ah, con ya. no lo Ah, pegué. ya, si lo has copiado todo, muy bien, excelente. Pero solo lo hubieras copiado. En vez ¿Ya? de imprimir y pegar. Muy Pues bien, F. ¿ya? Yo Bien. creo que... Entonces, con eso el día de hoy hemos dado término a nuestra sesión, ¿ya? El día de mañana nosotros nos vamos a reunir nuevamente para el curso de física, ¿ok? Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias. Como precaución siempre, tienen que estar lavándose frecuentemente las manos si ustedes salen de su casa. Utilizar siempre su tapaboca, no se olviden, ¿ya? Para prevenir los contagios. Ya. Y si ustedes van a ir a un lugar público, también utilizar guantes, ¿ya? Y si tuviesen, los que usan lentes, pues tienen ya su protector a través de los lentes y ya están haciendo uso. Pero si no tuviesen, pues podría ser también unos lentes que les va a prevenir algunos tipos de contagios. ¿Ok? Fíjense que nosotros ya nos vamos a ver muy pronto, ¿ya? Para que podamos desarrollar nuestras actividades. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, Profesor, dígame. una consulta. ¿Física es con ese mismo usuario? Física también es con el mismo usuario. Yo el día de hoy estoy colgando la contraseña también para que puedan entrar. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Ya, ok. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. ¿Ya? Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao.